seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo, digamos, el diálogo sigue, pero los dejo en libertad, porque este es un espacio de libertad. Estábamos hablando en el corte de las cosas que ha votado el Congreso en los últimos años, que le ha cambiado la estructura al país, y Santín decía en los últimos 30. Sí, es cierto, digo, cuando se votó la ley de divorcio parecía que se venía el mundo abajo, y después resulta que se votó la ley de matrimonio igualitario, y hubo menos escándalo que con la ley de divorcio. Pero bueno, se ve que las fuerzas conservadoras fueron retrocediendo en la Argentina. Creo que también el rol del Congreso ha sido Pero me parece que también hay un hecho, digo, que uno debería, digo, porque fue un hecho traumático en la Argentina, el 2001, pero un hecho que es decir, que en otra época hubiera sido un golpe de Estado. Y la madurez del sistema político, es decir, sobre todo del Poder Legislativo, es decir, en ese momento pudo resolver el conflicto y hacer una transición y salir del conflicto. Entonces digo, la realidad es que esto muestra que la democracia no es que solamente fue formal. Digamos, fuimos construyendo una democracia donde, es decir, las distintas instituciones se fueron comportando. Y está bueno que tengamos estos conflictos que se nos plantean. El único problema es que nos uniformemos. Digamos. Es decir, el único tema es que todo sea igual. Mientras que, es decir, tengamos el conflicto, digo, porque Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner lo que instalaron en la sociedad es que hay debate, hay conflicto. Es decir, digamos, la política resuelve. Es decir, desde ese lugar, es decir, se resuelve y esto genera, es decir, ese debate en la sociedad. ¿Y cuáles son? Esto me parece que es bueno. Andrea, los conflictos a los que tenemos que asistir con entusiasmo. Y el debate necesario en la democracia, pero que no debe equipararse al obstáculo. Creo que el debate, cuando todos tenemos la convicción, que pareciera que muchos la tenemos, de defender los intereses del pueblo, el debate no debería ser el obstáculo. Yo creo que es cierto que en estos últimos 30 años el Congreso ha votado cosas muy importantes, no solamente en estos 10, pero sí creo también que en estos 10 años claramente las leyes que se fueron votando tuvieron que ver, por un lado, con la soberanía popular y por otro lado con los derechos individuales. Y así es donde nosotros creemos que se le ha dado el verdadero sentido a la democracia, y que evitar los golpes militares ha sido, es cierto, por madurez del sector político, pero también por comprensión histórica del pueblo argentino. ¿Tenemos líderes políticos todavía, Gustavo, que le teman a la democracia? No, yo creo que hay líderes políticos que se sienten más cómodos con una democracia controlada o acotada. Yo creo que el gran desafío de las democracias hoy son las corporaciones. Digo, controlada o acotada por los mercados. Por los mercados. Digo, es un desafío mundial, no es un desafío argentino. Me parece que en América Latina ha habido, a partir del 2000, un proceso de reversión, que acá llegó en el 2003, pero en otros países llegó un poquitito antes, digo, con Lula, con Chávez, de reversión de lo que fue las corporaciones, el neoliberalismo mandando, que eso duró 10, 12 años, duró una década en América Latina. Nosotros la sufrimos a partir de finales de los 80, yo diría hasta la crisis del 2001-2003, donde comienza a revertirse. Creo que ese es el gran desafío y que va a durar. Digo, hoy nadie se atrevería a decir que hay que suplantar el sistema democrático, nadie. Digo, yo creo que el tema de los derechos humanos es un valor consolidado en la Argentina. Es muy importante esto, digo, haber consolidado la democracia. Ahora, después de lo que se discute es qué tipo de democracia. Digo, si una democracia que mira cómo las fuerzas del mercado se pelean entre ellas para ver quién se queda con la parte de la torta, o una democracia donde el Estado interviene para hacer más justa esa democracia. Esto es lo que hoy está en debate, los dos grandes modelos. Andrea, ¿qué es lo que debe aportar el conflicto en la provincia de Buenos Aires para que la democracia se consolide? Yo personalmente lo he dicho en distintos ámbitos, creo que la provincia de Buenos Aires debe dejar de acompañar y darle fuerza a Cristina. La provincia de Buenos Aires debe ser parte del proceso y parte importante en la transformación de la Argentina en cada una de las medidas y las políticas que se tomen. La provincia de Buenos Aires es quien debe darse también el gran debate y la gran discusión de cuáles son, para quién se va a gobernar, si para las corporaciones o si para los bonaerenses. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene clases, la provincia de Buenos Aires plantea probablemente 5 días más de paro en las escuelas públicas que nunca habían
tenido las posibilidades de equipamiento, de infraestructura en los últimos 30 años. Creo que el gobierno bonaerense y quienes somos parte del gobierno bonaerense, nosotros como legisladores también, nos debemos una gestión diferente para resolver los conflictos. Nos queda un minuto. Gustavo, ¿qué es necesario discutir en la Ciudad de Buenos Aires? Sos un hombre de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que discutir en modelos. Pongo un solo ejemplo, el subte. El subte va a valer a partir de la semana que viene 3,50. Eso es un modelo de gestión donde no le importa a Macri el ciudadano, el que viaja. Es una decisión política. El subte puede valer 3,50 o 1,50. Depende dónde quieras poner la plata y qué vayas a subsidiar. Bueno, en este caso han decidido subsidiar las empresas Santín y no el pasajero. Es un especialista en temas previsionales. ¿Qué se debe discutir en temas previsionales que son de tanto interés para la población? La realidad es que ahí tenemos, digamos, hemos avanzado en algunos temas, pero en los últimos tiempos hemos retrocedido. Es decir, la presidenta decía bien el otro día que teníamos el 94% de los adultos mayores cubiertos. Hace 4 años tenemos el 98%. Entonces digo, es decir, la realidad es que, hicimos un avance y hace 4 años que iniciamos un camino de retroceso. Y la realidad es que me parece que hay que debatirlo. Es decir, la Argentina necesita un debate sobre los temas de la inclusión. Me parece que hay unas deudas pendientes. Entonces digo, en función de un sistema de seguridad social en el cual yo acompaño, porque en la práctica yo creo en el fondo de garantía, creo en la estatización del sistema previsional, digamos, creo en todas esas cosas, pero esos recursos hay que usarlos para, es decir, avanzar en la inclusión y en la universalización de los sistemas de seguridad social. Digamos, si avanzamos sobre eso, rompemos determinados mecanismos de clientelismo que me parece que son todavía una rémora que la democracia no ha podido resolver. Muchísimas gracias, Eduardo Santín, Gustavo López, Andrea García, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, aportando ideas que son importantes para usted, para que usted en este año electoral pueda pensar con libertad y pueda pensar en cómo ejercer su jerarquía como ciudadano cuando llegue el momento de las elecciones. Nos encontramos el próximo martes aquí en Canal Metro.